Bien, dicen que la segunda vez debe ser más rápido y mejor. Es decir, se perdió el primer intento de grabación. Creo que me excedí en el tiempo. Así que esta vez espero hacerlo más conciso y que funcione. Seguimos entonces con la sesión de el papel de la tecnología en el mundo laboral y los profesionistas más allá del ocio y la lúdica interactiva en red. Creo que ya tenemos suficientes ejemplos y materiales de base que nos ha permitido un poco cambiar, digamos, esa mirada o afinar nuestra mirada con respecto al mundo laboral. Y la tecnología pues no se puede quedar atrás en ese sentido. La integración de las tecnologías de información y comunicación en nuestro desempeño profesional pues es inminente, ¿no? De hecho creo que tenemos que correr un poco, no en este curso, sino que a lo largo del tiempo que les quede en la facultad, más el tiempo en el que egresen para tratar de repuntar en términos de tecnologías, ¿no? Y sí será importante invertir ahora sí que tiempo de su tiempo de manera autodidacta para ir conociendo otras herramientas que sirvan también para poder ofertarlas en ese mundo del trabajo. Definitivamente tenemos que adaptarnos a los cambios y pues prácticamente seguir aprendiendo para el resto de nuestras vidas, ¿no? Básicamente eh, los cambios de paradigma con respecto a la tecnología, ¿no? A la estadística, cómo vamos integrando nuestra experiencia para el empleo y cómo nos sirve la formación, qué quiere decir eso de innovación y cómo se dan los cambios, ¿no? Cómo estamos en términos de la brecha generacional, porque ahora vivimos en la sociedad de la información, y por supuesto el tema de las tecnologías de información y comunicación son algunas de las cosas que se van a ir tocando en el camino, ¿no? Comencemos entonces con la vieja tecnología. ¿Por qué tendríamos que nosotros aprender la vieja tecnología cuando estamos viviendo el mundo digital? Definitivamente vamos a partir de una premisa básica. Muchas veces en los trabajos no tienen la última tecnología, por lo tanto tienen herramientas que pertenecen a, no sé, de 2 a 10 o 15 años atrás. Si nosotros nos vamos únicamente sabiendo manejar las cámaras de última generación, por ejemplo para el caso de comunicación social, muy probablemente si te enfrentas a una cámara analógica que todavía usen cinta, y aunque parece pues una broma, no es así. En muchas empresas pues tampoco invierten grandes cantidades en tecnología, sino que explotan la tecnología hasta que ya no se puede más, hasta que ya no tiene compostura en su caso, y desde ser necesario entonces ya invierten en algo nuevo, ¿no? Por lo tanto siempre es importante tener en cuenta cómo funcionan estas cosas. Bueno, la vieja tecnología cae algunos puntos que valdría la pena considerar. Pues básicamente integran procesos manuales y sencillos en operación. Casi siempre son botones, son palancas, son digamos que procesos con los que vamos a estar trabajando generalmente, ya sea para radio, para prensa, para la computadora misma, para transferencia entre dispositivos, ya sean CDs, ya sean discos. Algunas empresas todavía conservan sus discos de 3.5, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, bueno, que las computadoras ya ni traen para CD, entonces ahí saber cómo quemar un CD, cómo quemar un DVD, cómo crearlo, cómo hacerlo, pues eso es importante también. Claro, eso no forma parte de la tecnología analógica, ya es parte de la digital, pero queda esa brecha de transición que también hay que considerar. En el caso de la tecnología analógica, o sea, la vieja tecnología, muchos de los dispositivos que estaban dispuestos para consumo jugaban un papel importante en la integración social y familiar. Por ejemplo, la consola que se ubicaba generalmente en la sala, al igual que el televisor, jugaba en ese papel. No había un equipo de sonido, por ejemplo, por cada cuarto, o no había un equipo de sonido portátil. Estamos hablando de la vieja tecnología. Y por lo tanto, esa integración social y familiar se daba en las reuniones, quizás los fines de semana, por las tardes, donde la familia, donde los amigos se concentraban en una parte de la casa y que jugaba una función también esos espacios, y se daba la socialización, ¿no? De hecho, en el caso de la consola, los discos acetatos, los discos
grandes, estos LP, pues solamente era operada por un adulto, no se les permitía a los niños. Situación por la cual hoy muchos adultos mayores tienen también problemas de integración con la tecnología digital porque pues crecieron y vivieron en el marco de un temor muy grande hacia averiar uno de los dispositivos, y esto pues pues digamos que encausado desde muy pequeños, ¿no? Por supuesto, desarrollar un producto llevaba mucho más tiempo que ahora, y lo vamos a ver en el camino también. Era muy difícil integrar estas tecnologías a los procesos de docencia, ¿no? Por supuesto, genera esa brecha generacional, el desconocimiento, el temor, eh, la falta de pericia para la operación, o la supuesta falta de pericia para la operación, ¿no? Hacía que la gente pues tampoco le entrara al asunto. Eso independientemente de los costos que conlleva cada una de estas generaciones tecnológicas para el consumo masivo. Y pues estaban también los proyectores de acetato, la televisión, el video reproductor, que en muchas ocasiones también jugaron un papel importante en la integración para los procesos educativos, y hubieron proyectos que fueron pues también grandes fracasos y que no se pudieron integrar. Los medios analógicos, como son los acetatos, las grabadoras de cintas sonoras y las videocintas, que en nuestro caso también van a constituir unas herramientas importantes para el proceso de investigación, al menos para la investigación en campo, ¿no? Como vemos en esta imagen, pues hay un equipo bastante aparatoso, supongo que también pesado, que se trasladaba para hacer grabaciones sonoras. Esto, por ejemplo, para los que estudian lingüística, en antropología, o para grabar una entrevista, una historia de vida, una trayectoria laboral. Pues imagínate tú tener que llevar todo eso cuando hoy solamente tenemos el celular y podemos hacerla de grabadora. Esta parte es bien importante porque, digo, no porque para mí pues representa estar en medio de esa brecha entre lo analógico y lo digital. Como pueden ver acá, pues era un proceso de revisar nuestras fotocopias, ¿no? Marcar de colores, poner post-its, poner anotaciones al margen. Obviamente vas haciendo la lectura, vas haciendo el procesamiento, y posteriormente, después de todo esto, entonces pasábamos a la máquina de escribir. Cuando estas fotografías son de aproximadamente 1995. Ya habían computadoras, por supuesto, pero el acceso era súper limitado, muy poca gente tenía computadoras. De nuestra generación, quizás de 30 personas, probablemente 2 tendrían una computadora en ese entonces, ¿no? Así que crecimos con esta forma de hacer las cosas, de leer en papel. Ahora leer en la pantalla es un poco más complicado, al menos para nosotros, no nacimos con esta situación. Y obviamente el uso de la máquina de escribir conllevaba a la larga a tener pues cierta velocidad y cierta destreza para escribir con los 10 dedos. Como pueden ver, esto que puse acá, ese note taking, era una maravilla, porque además, por ejemplo, para la arqueología te permitía tomar los datos directamente en la traza, en el cuadro específico, y automáticamente esto se conectaba con la laptop y hacía la transferencia de datos manejando una base de datos a tiempo real. Por supuesto, ninguno de nosotros dejó de utilizar el diario de campo para hacer sus anotaciones, para hacer sus hallazgos, para hacer sus preguntas, y creo que hasta el día de hoy la libreta sigue siendo una libreta importante. Pero para esos años, pues obviamente el fomento del software en cuanto al sistema operativo, que ya pues básicamente venía integrado, ya no había que cargar ese sistema operativo, sino que cargar de manera automática. Por supuesto, con la proliferación de los buscadores, como pueden ver, estas son las páginas principales de Google y de Yahoo, o sea, muy al principio, ¿no?, de cómo empiezan a elaborarse, pero pues obviamente se va a ir diversificando, especializando y acrecentando cada una de estas cosas. Sí es importante mencionar, por ejemplo, esto es una portada de un disco, que no tiene que ver nada exactamente, y no la traigo por algo específico, más que por la cantidad de equipos analógicos que se pueden observar alrededor para producir para hacer una producción musical, ¿no? Y bueno, esta portada me llamó mucho la atención porque pues obviamente son ecualizadores, sintetizadores, consolas, monitores, etcétera, y los que están, por ejemplo, en comunicación,
probablemente puedan identificar alguno, a lo mejor no, a lo mejor encuentran alguna similitud, pero todo esto es solamente para producir audio, no tiene que ver nada con video. Y para los años de 1950, 50, 60, en muchas partes de la ciudad, de nuestra ciudad de Mérida, en las esquinas de las casas, de las manzanas, o en alguna tienda, por ejemplo, bueno, las familias que tenían el poder adquisitivo compraban un televisor y lo ponían a la renta por las tardes. Entonces los niños iban a las esquinas y pagaban 20 centavos para poder ver la tele por las tardes. O sea, aquí le decían que iban a gustar la tele, ¿no? Esto es bien interesante porque la incursión del televisor a nuestra sociedad no fue de manera inmediata, ni tampoco fue muy aceptada al principio por muchos factores que estaban relacionados con la televisión en ese momento, y por la ruptura de los paradigmas, que tampoco fue tan sencillo. Acá es la misma, del mismo disco anterior, ¿no? Solamente que es la contraportada, en donde estamos viendo cómo está la prensa, ¿no? Y cómo están las etiquetas, o sea, para poner las etiquetas del disco de vinil, un disco LP. Entonces, por ejemplo, acá vemos que pues son máquinas grandes, ¿no? Son máquinas que aparentemente son pesadas, y que hoy pues ya ni siquiera el CD, ya todo lo grabamos en una memoria, podemos meter no solamente 12 canciones, podemos meter, no lo sé, 500 canciones, 1000 canciones en un dispositivo USB, ¿no? Obviamente pues esto va moviendo todo este mundo tecnológico, y lo vamos a ir también integrando nosotros a nuestra práctica laboral o a nuestra práctica docente en algunos casos, ¿no? Entonces la irrupción o la entrada de la tecnología digital permite que muchos de los dispositivos se hagan más pequeños, ¿no? Aunque vaya en detrimento de la usabilidad y de la ergonomía. Es decir, a veces ya no solamente tienen un uso, ¿sí? O a veces que sea más pequeño el dispositivo dificulta el uso, ¿no? Y la ergonomía pues implica también esa adaptación con la estructura del ser humano hacia el dispositivo, o cómo vamos a utilizar ese dispositivo, y si ese dispositivo es cómodo para el uso o a la larga va a generar, por ejemplo, el uso del ratón ergonómicamente provoca el mal del túnel del carpo, ¿no? Entonces a la larga pues se presenta ahí una dolencia física, entonces eso va en contra de la ergonomía. La multifuncionalidad también es parte de la nueva tecnología en el mundo digital, en donde hoy pues creo que el ejemplo más claro es el celular, que tiene 100.000 funciones, y que si le buscamos un poquito más vamos a encontrar millones de funciones. Es decir, hoy ya no tenemos que tener una calculadora, no tenemos que tener una cámara fotográfica, no tenemos que tener una videocámara, una grabadora reportera, un blog de notas, etcétera. Todo eso lo tenemos en el celular, o sea, siempre y cuando sea un celular de estos ya categorizados o etiquetados como inteligentes, ¿no? Por supuesto, cambiamos la presencia física por la virtual. Creo que también estamos pasando por una época, por un tiempo en donde precisamente esto se acrecenta, ¿no? O sea, ya no hay ese contacto físico, ahora todo es virtual. Y el aislamiento social contra la concurrencia virtual de usuarios. Es decir, a diferencia de lo que era la consola en la sala, que juntaba a todos, pues ahora tenemos la presencialidad en línea, y cada quien desde su computadora o su teléfono, y en espacios totalmente diferentes. O sea, no toda la familia se reúne en la sala para conectarse a la computadora de su dispositivo, sino que cada quien lo hace de manera independiente. Por supuesto, la evolución de la computadora, que ha sido una de las cosas más extraordinarias como herramienta de trabajo, porque también integra muchas de las funciones y de las actividades que normalmente se hacían por separado, ya lo tenemos en el mismo dispositivo. Surge la educación en línea como proceso de la nueva tecnología digital, ¿no? Se acrecenta esa brecha generacional, porque entonces ahora los que saben de esta tecnología ya no pueden o ya no identifican tan fácilmente cuáles eran los procesos anteriores. Y por supuesto,
los medios digitales generan experiencias multimedia, que esto más o menos empieza en los 90 y que casualmente por allá circula una nota donde los navegadores dejarán de dar soporte a Macromedia Flash, que era fue uno de los grandes monstruos del impulso de la multimedia a nivel global, y dejará de tener soporte al último día de diciembre de este año. O sea, quiere decir que esa fase tecnológica pues está a punto de expirar. Posiblemente encuentren algo relacionado con eso. Si buscan ustedes presentaciones en Flash, pues verán de qué se trata el asunto. Y por supuesto, entramos a una cuestión de sedentarización y dolencias físicas. Esto de la tecnología digital versus la tecnología analógica, incluida, por ejemplo, el tema de los juegos, y por eso hablaba de la lúdica, ¿no? Podríamos decir que en los juegos analógicos habían juegos tradicionales como quimbomba, canicas, palitos chinos, etcétera, en donde el sujeto participaba activamente en el desarrollo de esos juegos, y ahora tenemos todos los juegos que se puedan imaginar a nivel digital, pero el sujeto está pasivamente sentado operando operando el juego desde su computadora, y esto genera esas dolencias físicas. Y quizás es un poco difícil de ver como joven, pero yo lo he visto con varios compañeros de trabajo en donde ya presentan esas dolencias físicas al estar tantas horas sentados escribiendo, leyendo en la computadora. Definitivamente la irrupción de esta tecnología digital nos permitió, obviamente, el desarrollo de la computadora para muchas cosas, el, por supuesto, innovador desarrollo del teléfono y la integración de las múltiples funciones, ¿no? La domótica, que desde los 90 está presente en otros países y ahora lo vemos más cercano a nosotros. Pues en cualquier súper ahora van a encontrar un refrigerador con su pantalla, ¿no? Y el gran tema de hoy es la seguridad. Creo que ese tema de la seguridad es algo que todos tenemos presente en caso de las redes, de nuestros archivos, de, por supuesto, nuestro trabajo de tesis, nuestro trabajo de investigación, nuestra confidencialidad de nuestros registros de campo, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema todavía por resolver, y que inclusive en este mundo digital ya la salvaguardia de archivos, que esa es una de las cosas bien importantes siempre, al menos para nuestro trabajo, porque una cosa, cuando una persona dice se me perdió mi archivo de Word, ¿no? Y ya había escrito 3 páginas y la gente lo toma como a broma, ¿no? O lo toma como a que, bueno, se perdieron 3 páginas, puedes escribir. Sí, pero muchas veces esas 3 páginas te llevaron una semana de reflexión, de lecturas y de tratar de armar las ideas y entrelazarlas, y que a veces pues obviamente sabemos que pues es difícil perder un material, ¿no? O sea, es complicado para nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar mínimamente en 3 lugares donde respaldar nuestra información que estemos trabajando al día, y de eso vamos a hablar en alguna otra sesión. Me quedé muy impresionado antes de grabar la primera vez, el primer intento que se perdió, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo a toda una velocidad mucho más rápida para no llevar tanto tiempo, pero me quedé muy impresionado de cómo en Harvard ya tienen un sistema ya estable, innovador, interactivo con los alumnos y cómo se dan las clases. Por supuesto, esto requiere un ancho de banda bien importante porque todos se conectan al mismo canal, el soporte de un equipo alrededor para poder impulsar estas clases en línea, los espacios también para llevar a cabo estas clases en línea, y por supuesto ellos están ratificando su liderazgo y vigencia. Al menos yo sigo sintiendo que tenemos esos 25 años de atraso en la tecnología, aunque tengamos acceso, entre comillas, a las herramientas y los dispositivos que están en el mercado actual, ¿no? Porque podemos tener, pues uno puede tener el acceso, puedes visitar cualquier súper el día de hoy y tienes los últimos gritos de la tecnología, pero tampoco están accesibles en cuanto al precio. Entonces ahí tenemos esa diferenciación. Con respecto, por supuesto, a esa tecnología y cómo va evolucionando, pues también esta nota que me la encontré en 2017 en un periódico, me llamó mucho la atención porque habla, y perdón porque el dato no lo corregí, pero es 2017, busquen ustedes población total de Reino Unido en 2017, pero puse el dato de 2014, pero vean ustedes que
para la cantidad de personas, solamente 14 empleados en todo el país. Entonces, quiere decir que esta tecnología de nuevas incursiones al mercado de trabajo o nuevas empresas que prometen empleo, pues el empleo es sumamente reducido porque ya todo está altamente sistematizado, ¿no? Y bueno, acá quería ponerles un ejemplo, que no todo es el ejemplo de la transición de lo analógico a la digital, porque este fue un ejercicio que se hizo en el albergue indígena José Martí, que está en la comunidad de Samajil, Humán. Entonces, en este albergue los jóvenes ya habían trabajado, aquí les muestro en la parte superior izquierda, cómo habían trabajado en un croquis de su albergue. Y la intención era aprender a hacer páginas web, pero utilizando herramientas sumamente sencillas. Es decir, se usaba Paint y se usaba Word para hacer sus páginas web. Yo creo que en este caso también lo pongo como ejemplo porque muchas veces pensamos que necesitamos la última versión para hacer animación y todo, o que necesitamos la última versión para hacer el análisis del texto, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces necesitamos una herramienta básica que nos permita obtener ciertas cosas sin necesidad de complicarnos tanto la vida, ¿no? Entonces me llamó mucha atención como en este ejercicio los alumnos, a pesar de tener una herramienta sumamente básica, ¿no?, tuvieron la capacidad para que a través de hacer el zoom en el Paint le pusieran unos detalles tan bonitos, tan marcados a sus croquis, como pueden ver, por ejemplo, cómo están las plantas y se ven así como moteadas, como floreadas, y esto me llama mucha atención, cómo muestran la hortaliza, por ejemplo, ¿no? Y finalmente también cómo integran la página web en Word. Entonces esto está hecho con herramientas sumamente básicas, y yo creo que esta es una gran lección, al menos para mí, que quiere decir que no importa que lo hagas con una herramienta ni cara ni muy actualizada, sino saber cómo sacarle mejor provecho a las herramientas básicas, ¿no? Por supuesto, programas como por ejemplo para el análisis de datos cualitativos está el Ethnograph, que lo pueden revisar ustedes también en web. Obviamente es un programa desde mi punto de vista un poco difícil de manejar porque requiere de una estructura de archivos muy estricta, y en el momento que tú cambias de lugar un documento o una cosa así, pues todo se crashea. Entonces ahí el Ethnograph quizás lo exploré una vez, pero en realidad nunca lo he usado. Sin embargo, el que sí he usado es el MaxQDA. Este programa MaxQDA me permite hacer análisis de datos cualitativos, y por ejemplo, para el caso de los que estén trabajando su tesis, podrían cargar aquí sus documentos en PDF, sus textos, y a partir de eso generar su categoría, su sistema de códigos que van a analizar y poder tener los extractos de texto. Esa es una forma, ¿no?, digamos, de usarla, pero en realidad lo usamos para las entrevistas, para las historias de vida, para la parte cualitativa, ¿no? Entonces así se ve como, por ejemplo, este fue un estudio del sistema normalista yucateco, ¿no?, que me tocó encabezar, en donde poníamos pues cuáles son los informantes, cuál es el sistema de códigos y cómo los segmentos de texto se van codificando. Y en esta pantalla en blanco, cuando tú haces la combinación de un código, por ejemplo, estoy buscando desigualdad y estoy revisando el concepto de desigualdad en 5 periódicos locales, y estoy poniendo aquí desde la perspectiva de la empresa, de la academia, desde los ciudadanos. Entonces vamos a suponer que tengo 3 grupos de sujetos y 5 periódicos. Cuando yo ponga desigualdad, la combinación de ambos factores me va a despejar acá los segmentos que previamente haya seleccionado, y con eso puedo hacer un primer análisis, ¿no? En el caso de la cuestión cuantitativa tenemos el SPSS, que es una herramienta bien robusta, en donde como antropólogo social podría considerar que usamos máximo de un 4 a un 10%. Quizás en la ocasión en la que he tenido que utilizar más ese programa, quizás hasta un 40-50%, ha sido en trabajo conjunto con sociólogos, ¿no?, o con psicólogos, pero los psicólogos sí son más, tienen más esta parte cuantitativa para sus estudios,
y usan muchísimo las herramientas que trae esto. Pero nosotros, para hacer, por ejemplo, sumatoria de frecuencias, cruce de variables, la integración, por ejemplo, de ciertos histogramas de frecuencias, y pues obviamente la correlación entre variables, entre dos o más variables, se hace bastante interesante para nosotros. Inclusive la he utilizado como herramienta para análisis de datos cerámicos. Entonces, no solamente está restringido para la cuestión social, sino que podemos tener cierta aplicabilidad siempre y cuando logramos afinar pues esa metodología de que queremos analizar, qué aspectos y cómo lo plantearíamos en esta cuestión. Otro de los programas que también sería interesante que conocieran es el EndNote, ¿no? El programa EndNote es un paquete, es un programa para manejo de bases de datos bibliográficas. No hay una persona que conozca, que tenga un manejo tan estricto de sus fichas, y con mucha frecuencia escuchamos que a alguien se le perdió el año del libro, o se le pierde el libro, ya no tiene la ficha, o se le perdió exactamente de qué página lo sacó. Entonces con esto podemos hacer una buena base de datos bibliográfica personal, que además tiene la capacidad para que se adapte a diferentes estilos de citación. Tiene, ya creo que como 300 estilos de citación. Entre los dos conocemos el Chicago, que es el más común usado en antropología, pero en muchos otros espacios utilizan la versión, el estilo APA, más N cantidad de estilos de citación, que dependiendo del tipo de revista o del libro donde te pidan publicar, pues vas a tener que adaptar tu bibliografía. Esto lo hace de manera automática desde Word. Entonces vale la pena que inviertan también un poco en ver cómo funciona el EndNote. Por lo tanto, entendemos que nuestros recursos para trabajar, para integrar esa tecnología, se componen de audio, de imagen, de texto, de video, de interactivos y de web. Eso va a ser con frecuencia lo que vamos a encontrar como recursos para nuestro trabajo. Cada tipo de recurso tiene su propio grupo de programas con los que puedas trabajar. Muchos de esos programas no necesariamente no es uno solo. A veces necesitas un convertidor, necesitas un compresor, necesitas un estabilizador, y por lo tanto vas a ir encontrando esas herramientas. De cada programa siempre vas a encontrar una decena, si no es que cientos de programas paralelos que te puedan ayudar a mejorar el trabajo, la calidad del video, la calidad de la imagen, la edición, etc., ¿no? Lo mismo pasa con el audio, con el video, con el texto, que vamos a ir integrando en el camino a nuestro desempeño laboral. Pero el golpe de realidad, ¿cuál es? Nosotros vimos ahora con la pandemia que el gobierno, ¿no?, retoma la idea de la educación televisada, ¿no?, que es un proyecto desde los 70s, que el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que es un proyecto que fracasó y que ahora tienen que sacarlo ahora sí que del olvido para implementarlo. Finalmente también es una implementación muy dura, ¿no? No es que digamos que sea negativa, pero que tiene muchas problemáticas que se viven en el interior de las familias y que no ha permitido tampoco dar los resultados esperados, ¿no? Pensamos en los juegos interactivos, y bueno, pues uno de los juegos interactivos precisamente del mundo analógico, vemos estos tres chiquillos que ya deben ser unos jóvenes quizás como ustedes o un poco más grandes. Es una foto de 1995 de una comunidad que se llama Subincancap, en donde pues los niños se divierten de esta manera, ¿no? Pensamos en las mejores oportunidades, siempre vamos a tener pendiente la desigualdad, entonces también tenemos que tener muy consciente en nuestro desempeño laboral para quién estamos trabajando y cómo pensamos colaborar en el desarrollo de esas oportunidades, ¿no? ¿De qué nos sirve tener la última tecnología si llegamos a la comunidad y no tenemos dónde proyectar ni cómo compartir? Entonces sí es importante conocer ese mundo tecnológico análogo, porque es lo que nos va a permitir hacer la integración. Un simple rotafolio, un simple franelógrafo, y se los dejo de tarea ubicar qué es un franelógrafo, podría permitir un proceso de socialización más directo con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, de manera cordial, de manera adecuada, de manera entretenida, y finalmente sigue siendo un punto de innovación en nuestra práctica profesional, ¿no? Tener esa capacidad de adaptabilidad al medio en el que estamos entrando
forma parte precisamente de esa capacidad de innovación. Innovar no quiere decir inventar algo nuevo, innovar quiere decir mejorar un proceso, ¿no? A partir de lo que ya se conoce, ya sea transformado para algo nuevo, eso sí, podría ser, pero que no necesariamente tiene que ser algo nuevo, sino que simplemente lo vamos adaptando para un contexto mejor, ¿no? Y pues esta imagen que también ha sido muy representativa para el proceso educativo, vean ustedes cómo las niñas en la comunidad de Subincancap se reunían en la tarde para hacer su tarea. Vean ustedes este detalle, me encantó cómo usaban la distribución de estos blogs para poner sus cosas, sus libros a manera de librero, ¿no? Y las piedras estas grandísimas que estaban en la esquina de la casa, cómo ellas armaban, además buscaban ese encuentro, hacer esa tarea colectiva que hoy, si no es trabajo en equipo, simple y sencillamente no hay motivo de reunión en términos de hacer la tarea, ¿no? Entonces, por supuesto, la cuestión de la desigualdad, el tema de la cultura maya, que son obviamente cuestiones que uno pensaría, pues, ¿qué tiene que ver esto con la parte de tecnología? Pues que prácticamente la romantización y esta idea de folclorizar y de preservar la cultura maya, cuando realmente sabemos que las comunidades originarias están padeciendo muchísimo en esta realidad, en esta y en la anterior, en cualquier realidad. O sea, tal parecería que la cultura como tal se ha vuelto ese objeto de consumo, ¿no? Y que la gente que vive la cultura, que vive en esos términos, está pasando momentos muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, bien, acá es lo mismo, hablamos de desigualdad, hablamos de tipos de vivienda, ¿no? Esta transición de la vivienda tradicional a la vivienda de láminas, etcétera, especialmente en el sur de la ciudad, en donde tampoco tienen ni la cobertura, ni el internet, ni el acceso. Entonces, pues obviamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a vieja y nueva tecnología. En ese sentido, sí vale la pena pues que hagamos un ejercicio, ¿no? Y el ejercicio se lo voy a poner en el siguiente segmento.